Señor les bendiga. Un saludo en esta mañana a los que podemos estar aquí presentes, pero también a cada uno de los que nos está viendo a través de las redes sociales. Sean bienvenidos en esta mañana. Los muchachos cantaban ahorita sobre el amor de Dios, ¿verdad? No hay mejor lugar que el amor de Jesús. Y pues por ahí va la reflexión en esta mañana. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos del 35 al 39. Romanos capítulo 8, versos del 35 al 39, y dice así la palabra del Señor: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por esta palabra leída, Señor. Gracias porque la misma es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, y así te pedimos que actúen en esta mañana en nuestros corazones, Señor, que pueda penetrar en nuestro corazón y cambiar nuestras vidas, fortalecernos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay un cántico muy antiguo que decía que el nombre de Jesús es dulce, ¿verdad? El nombre de Jesús es dulce. Pero yo también puedo describir el amor de Dios como un amor dulce. Su amor no tiene límites y su amor nos ha hecho bien. ¿Se acuerdan de aquel cántico? El amor de Dios es maravilloso, que decía ni lo alto, ¿verdad?, ni lo ancho, no se puede medir el amor de Dios. Ahora, yo puedo describir el amor de Dios como algo dulce. ¿Quién me puede describir por lo menos con una palabra el amor de Dios? Eterno. Muy bien. Inagotable. ¿Cómo? Cercano. Muy bien. Incondicional. Yes. Muy bien. ¿Quién más me puede describir el amor de Dios con una palabra? Infinito. Claro. Maravilloso. Para siempre. Claro. Podemos describir de tantas maneras, ¿verdad?, el amor de Dios. Y la misma Escritura nos exhorta a mantenernos en ese primer amor con el Señor. Si nosotros nos montamos en la máquina del tiempo y regresáramos a aquel momento de aquel primer encuentro con Dios, ¿cómo fue? En mi caso, yo recuerdo que mis hermanas ya habían conocido al Señor y venían a mi casa a hablarnos del amor de Dios, y yo siempre le decía a mi mamá: no te dejes convencer. Ese era yo, haciendo fuerza con Dios, ¿no? Hasta que empecé a salir con mi otro hermano, uno de mis hermanos, que ya era cristiano también, y un día, estando en un pueblo allá en mi isla, en Puerto Rico, pues fuimos a una iglesia y yo empecé a sentir algo muy distinto a lo que yo había sentido siempre. Era un amor y yo me resistía. Pero llegó el día en que yo le dije a mi hermano: yo quiero visitar la iglesia que tú visitas. Y cuando le dije eso, él me explicó lo que era hacer profesión de fe, que era
abrirle el corazón al Señor. Y recuerdo que mientras aquella pastora predicaba, al final de la predicación dijo: ¿quién quiere aceptar a Jesús como su Salvador? Y allí estaba yo, que si estornudaba botaba el corazón por la boca, porque el corazón me latía muy fuerte. Y no sé cómo, pero yo me paré, pasé al frente y allí comenzó mi viaje. Allí comenzó mi viaje con el Señor allá para el 1990. Allí comencé a crecer en la palabra del Señor. Allí comencé a hacer comunidad, ¿verdad? Porque el amor, decía Miguel ahorita, que el amor de Dios es cercano. Y qué bueno, porque cuando entendemos el amor de Dios, es ese amor de Dios que nos transforma. Es el amor de Dios que cuando nos acercamos a la Escritura y ya yo sé que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, ya no hay barreras. Independientemente, cuando miramos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, los miramos con los ojos que Jesús los miraría, con amor, con cariño, con misericordia. Y así hace el amor de Dios por nosotros. El que a lo mejor es autónomo y tiene empleados a su cargo, los va a tratar de una manera digna, ¿verdad? Porque el amor de Dios transforma nuestro corazón. Si en algún momento hubo rencillas o hubo odio en nuestro corazón, Dios se encarga de transformar eso para bien. Se encarga de transformar y que podamos amarnos los unos a los otros y que podamos llevar las cargas los unos de los otros, que podamos empatizar los unos con los otros. Sobre todo saber que este Dios maravilloso nos escogió a nosotros para servirle a Él. Es el Rey del universo. Es saber, imagínate que el Rey de España te llega una invitación a tu casa y que te invitan al palacio. Yo creo que uno busca lo mejor de la ropa que uno pueda tener para ir a esa cena o a ese lugar. Pero es saber que el Dios creador, el Dios que creó el universo, te miró a ti y me miró a mí en algún momento dado. A lo mejor cuando ni los mismos nuestros o nosotros mismos no creíamos ni en nosotros mismos, el Señor sí creyó en nosotros y se acercó a nosotros, a cada uno de nosotros. Y hablando un poco de amor, yo creo que ¿qué cosas estaría uno dispuesto a hacer por amor? ¿Verdad? Los que tienen novio, novia, ¿verdad? O esposo o esposa, ¿qué cosas estamos dispuestos a hacer por amor? Ahora, de los que hay aquí, ¿cuántos cuando visitaban a su novia, las visitaban que tenían que caminar largas distancias? ¿Cuántos tenían que caminar largas distancias aquí? No mucho, ¿no? ¿O cuántos viajaban en bicicleta? Mira, Bruno viajaba en bicicleta. ¿Viajaba mucho tiempo en bicicleta? 10 o 15 minutos. Está bien, está bien. En mi caso, mi esposa vivía mucho más lejos. Y yo, cuando iba a trabajar, viajaba 1 hora y pico hacia el trabajo. Salía de allí, tenía que viajar otra hora más para verla y después otra hora más para llegar a mi casa. O sea que el viaje era mucho más largo. ¿Y qué cosa, verdad? Uno hace, otros a lo mejor tenían que viajar en bus para visitar a la novia. Porque cuando uno está enamorado, las distancias se acortan, ¿sí o no? Las distancias se acortan. Entonces, estaba en los momentos en que, porque ahora los que nacen ahora, los mileniales, lo tienen todo en bandeja de plata con tanta tecnología. Pero antes lo que habían eran teléfonos públicos. ¿Se acuerdan de los teléfonos públicos? Que cuando estaba uno pegado ahí, había una cola de 10 o 20 esperando que uno terminara para poder hacer la llamada. Y si estabas enamorado y estabas pegado ahí al teléfono, la gente te empezaba a chuchar para que salieras ya de ahí, ¿verdad que sí? O uno hacía un tipo de llamada, en inglés se dice collect, que eran llamadas que la tenía que pagar la persona que recibía la llamada. Y cuando la operadora tomaba la llamada, decía, es una llamada collect, ¿acepta usted la llamada de quien está llamando? Y si te decían que no, pues hasta ahí llegó tu llamada. Pero si decía que sí, la tenía que hacer la otra persona.
Pero también cuando uno está enamorado, ¿qué pasa cuando uno está enamorado? Era el tiempo donde uno se queda muchas horas en el teléfono. Y de repente, no, engancha tú. No, engancha tú. Oh, no, pues vamos a enganchar los dos a la vez. 1, 2, 3. Ah, no enganchaste y ahí se quedan 2 y 3 horas. O alguno de ellos se queda dormido al otro lado del teléfono, ¿verdad? Pero por amor, que muchas cosas uno hace. Uno no escatima. Cuando uno ama, no escatima. Y los que somos padres, que tenemos hijos, sabemos que ¿qué uno no hace por un hijo? ¿Verdad? Uno deja de ser de uno para ser de nuestros hijos, para poder darle a lo mejor la educación que nosotros no tuvimos, para poder le damos todo el amor, el cariño, ¿no? Por encima de todo. Pues Dios es así. Y el amor de Dios es así. Es un amor que no escatima. Es un amor que, según la Escritura, Juan 3:16, que es un versículo que muchos sabemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desde el cielo, creador del universo, miró la humanidad y tuvo misericordia de la humanidad. Y sabía que la humanidad necesitaba un Redentor. Y se envió a Jesús, se envió a sí mismo hecho hombre. ¿Verdad? Dice Filipenses, capítulo 2, porque no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó de toda su gloria para llegar así en carne y hueso como tú y como yo. Así es el amor de Dios. Es cercano. A lo mejor si lo veíamos muy lejos porque está allá arriba en el cielo, pero envió a Jesucristo. Jesucristo caminó en la tierra. Hizo muchas cosas maravillosas de las cuales vamos a ver ya pronto. Entonces, cuando miramos detalladamente la vida de Jesús a través de las Sagradas Escrituras, podemos ver y podemos palpar el amor de Dios, un amor tan puro por la humanidad, un amor que no se puede medir. Es un amor que no se puede medir, porque yo digo, servir a Dios es un privilegio, ¿sabe? Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay sacrificio más grande que yo pueda hacer, sino el entregar mi vida para que Él nos use como Él quiere. Ahora, cuando nos vamos a los detalles de las Sagradas Escrituras, ¿qué podemos ver de ese Jesús amoroso? Podemos ver en una escena, eso es como cuando dicen baja el telón, sube el telón, ¿verdad? Una escena donde hay 10 leprosos. Y aquellos leprosos eran gente marginada, era gente rechazada por la sociedad, por la enfermedad que llevaban en sí. Y Jesús los manda a un lugar, les dice que caminen, y caminando hacia aquel lugar fueron sanos. Pero solamente uno regresó a dar las gracias. Yo creo que cuando amamos al Señor tenemos que ser agradecidos con Él. Porque yo a veces me pregunto y digo, ¿por qué la gente, uno le habla de Dios y es como si le hablara de algo raro? ¿Cómo rechaza la gente el amor de Dios? Cuando lo que yo veo en la Escritura es un amor tan tierno, que si la gente pudiese palpar, cuando la gente a veces decide caminar con Dios ya después de muchos años de rechazo hacia Él, dicen, uy, si yo llego a saber que esto era así, hubiese empezado a caminar con Él mucho antes. Él nos hace una invitación a que podamos caminar con Él. La Escritura registra también algunos ciegos. Había uno llamado Bartimeo, y Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el caso de Bartimeo, su obstáculo era el ruido, pues él no podía ver si había mucha gente o no. Lo que escuchaba era que había mucha gente gritando allí. Pero más alto él gritaba, más alto se esforzaba. Y Jesús se acerca, Dios cercano, y le dice, ¿qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Pues ahí le dio la vista a Bartimeo. Pero también hubo un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento en el cual Jesús utilizó una estrategia un poco rara, ¿no? Hizo barro con saliva, se lo untó en los ojos. Y aquel hombre fue sano. Y a pesar de que Jesús sana a este hombre
Los religiosos de aquel tiempo rodeaban y se preguntaban, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este hombre esté ciego? Y en un momento dado el mismo ciego que ya podía ver dijo, bueno, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo lo único que sé es que yo sé quién yo era y quién soy ahora. Yo lo único que sé es que el amor de Dios es tan grande que aún en mi caminar y los tropiezos que a lo mejor doy, hay una mano que me levanta, me abraza, me ama, me restaura, me levanta, enjuga mis lágrimas para poder continuar hacia adelante. El mismo Pedro en un momento dado, Jesús habla unas palabras un poco fuertes y le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Porque dijeron, maestro, palabra dura es esta. Pero Pedro le dijo, maestro, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Vemos también una escena. Ahora, cuando yo miro la historia de los leprosos y de los ciegos, yo pregunto, ¿hay algo malo aquí? ¿Ha hecho algo malo Jesús? No. Yo creo que hizo bien a estas personas. Pero también hubo dos paralíticos. Un paralítico que es llamado el paralítico de Betesda. Llevaba 38 años paralítico. Y Jesús se movió a misericordia. Y es curioso en esta historia porque Jesús le pregunta que si quiere ser sano y él le dice, no, pero es que hay la gente son unos colones porque se me cuelan cada vez que el ángel viene y agita las aguas, se van primero que yo. Pero eso no era lo que Jesús le estaba preguntando, Jesús está diciendo que si quería ser sano, ¿verdad? Y Jesús nos pregunta en esta mañana, a los que estamos aquí, ¿quieres ser sano? No sé, ¿de qué, verdad? De las heridas del pasado o de cosas que han pasado en nuestra vida. Pero sí, Jesús quiere, es un Dios que ama y es un Dios que restaura y es un Dios que sana. Y también hubo un paralítico que 4 amigos suyos lo llevaron y lo entraron por el techo de aquel lugar. Y dice que Jesús, viendo la fe de los amigos, tuvo misericordia de aquel hombre y lo sanó. Pero también ese mismo Jesús vio gente con hambre. Y los discípulos decían en aquel entonces, maestro, despídelo. Jesús dice, no, denle vosotros de comer. Y ahí ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Y le dio de comer al hambriento. Pero también le hizo justicia a una mujer que iba a ser apedreada. Y Jesús dijo aquellas famosas palabras, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y tratando de buscarle lo más allá de la figura de Jesús en ese pasaje, algo que yo admiro de aquellos que tenían las piedras en la mano era que cuando escucharon a Jesús, entendieron el mensaje, soltaron las piedras y se fueron, ¿verdad? Y su amor es tan grande que cuando vio a Zaqueo en el árbol, le dijo, Zaqueo, baja prisa, porque es necesario que yo posee en tu casa. Estuvo con Zaqueo. ¿Qué dialogaron? Tuvo que haber sido súper positivo y súper bueno porque transformó el corazón de aquel hombre que era un recaudador de impuestos, pero era un ladrón también. Y Jesús transformó el corazón, le dio valor a los marginados, a la gente que no tenía propósito en sus vidas. A nosotros nos dio sentido, nos dio una razón de vivir, nos ha dado propósito en esta vida. Amén. Ahora, ¿quién? Dice, ¿verdad? Dice el verso que leímos al principio, ¿quién nos separará de su amor? ¿Quién nos separará de su amor? Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que por algo que haya hecho, haya cometido, ha tratado de huir de Dios. Decir, no soy digno, Señor, me voy, engancho los guantes, engancho las zapatillas como los futbolistas. Pero el amor de Dios es tan grande que es imposible. A veces no me puedo ir de ahí, porque el amor de Dios es grande, es profundo. Dice, ¿verdad? Tribulación o angustia. La tribulación o la angustia ¿nos podrán separar del amor de Dios? Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo. Es ese Dios cercano
que no se duerme el que te guarda, que está ahí 24/7. Esa línea telefónica no está ocupada. Él siempre está accesible. Es un Dios que está ahí. Ahora, no podemos confundir quién es Jesús. Jesús no es el genio de la lámpara de Aladino, el cual yo froto 3 veces y sale y le pido los deseos que yo quiera y Él está ahí para cumplir mis caprichos y mis deseos. Eso no es Jesús. Jesús no es un cajero automático que cuando necesito voy y marco la clave y saco lo que necesito. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, porque hoy día nos encontramos gente en el camino que dice, si Jesús es tan bueno, ¿por qué ocurren estas cosas en el mundo? Mucha gente se pregunta eso. Y yo siempre le digo a mis hijos, ¿sabes por qué? Porque Dios nos dio la capacidad al ser humano de decidir para bien o decidir para mal. Y hay mucha gente que decide para mal, y cuando decide para mal vienen consecuencias. Y cuando vemos las consecuencias, pues Dios está sentado en el trono, donde siempre ha estado. Daniel estuvo en el foso de los leones, ¿verdad? Pero de allí lo libró Dios. A los jóvenes hebreos también. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos podrá separar del Señor, del amor de Dios? ¿El coronavirus? ¿El encierro? ¿Nos podrá separar del amor de Dios? No. Dice también persecución, hambre. Los discípulos, cuando vamos a la Escritura, fueron perseguidos. Pero Él había prometido en Mateo 28, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. ¿Puede el hambre apartarme de Dios? Al Dios que nosotros le servimos a Dios porque Él nos amó. No le servimos por lo que Él nos pueda dar. Pero es un Dios que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es el Dios que suple nuestras necesidades. En medio de todo esto, Él sigue estando en su trono y es digno de ser adorado y alabado. Desnudez, peligro o espada, ¿nos podrá separar? Dios suple nuestras necesidades. Techo, vestido. Dice la Escritura en Mateo 6, del 26 al 33. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros? Y dice aquí, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pues los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán. No os preocupéis. Hay que mantener también la fe en el Señor. Ahora, la fe no es algo loco, ¿no? Yo recuerdo una persona que dijo, no, el Señor me va a pagar en totalidad mi casa. Y la dejó de pagar, pues el banco se la quitó. Bueno, mientras puedas pagarla, págala. Y ten fe de que Dios te la va a pagar, pero sigue pagándole lo que se pueda, ¿verdad? Sigue haciendo lo que nos toca. Porque la fe tampoco es ilógica, no es loca, ¿no? Pero hay que mantener la confianza en ese Dios que provee. Yo creo que si ponemos a la gente a testificar, cada uno podría decir de las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Ahora, ¿podrá la muerte separarnos del Señor? Al contrario, si Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los que somos creyentes sabemos que un día nacemos y otro día morimos. No sabemos cuándo, pero no podemos tenerle miedo a la muerte, porque sabe que cuando abramos los ojos los abriremos a la eternidad con el Señor. Tenemos que tener esa certeza
Y esa seguridad, no sé cómo será, lo describe la Escritura como calles de oro, mar de cristal. ¿Cómo será? A veces los niños me preguntan, ¿nos reconoceremos allá arriba? No nos reconoceremos allá arriba. Y yo digo, bueno, tendremos cuerpos glorificados, ¿verdad? Pero yo a veces digo a los niños, les digo en mi casa, a veces es mejor que ni que nos reconozcamos, porque conociendo a la gente que se pasa peleando, a lo mejor va a decir, y ese entró al cielo, pero ¿cómo es posible? Ya le montan un piquete a Dios o ¿verdad? Una huelga al Señor. A veces es mejor que nos pegamos de otra manera, porque vamos a llegar hasta allá arriba, ¿no? Ahora, eso dijo Pablo, para mí el vivir escrito. Adicional, Jesucristo venció la muerte. Él venció la muerte. Y por cuanto Él venció la muerte, nosotros tenemos garantías de vida eterna. La muerte no nos puede separar del amor de Jesús, ¿verdad? Dice en la porción principal, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. En otras palabras, Jesús dijo, yo soy el tronco y ustedes las ramas, ¿verdad? La rama no puede sobrevivir si no está pegada al tronco. Ahora, muchas veces tenemos que entender que en medio de lo que podamos estar viviendo, en medio de lo que vivimos hoy día con todo esto de la pandemia, el piloto de nuestro avión está en control. Cuando usted toma un avión, usted se monta con la fe de que usted va a llegar a su destino. Ahora, en medio de ahí, ¿verdad que a veces hay turbulencias? Y hay unas turbulencias más grandes que otras, que el estómago, uno tiene para que el corazón no se le salga por lado uno. O a veces da un bajón el avión que cuando tú miras a la gente y la gente mira para atrás como que, ¿qué pasó aquí? Porque a veces hay turbulencia y uno, o los que son, ¿verdad? Los creyentes, bajamos la cabeza, Señor, líbranos aquí de todo esto. Pero cuando llegamos a puerto seguro. Yo no sé si en España es tradición esto, pero nosotros, cuando usted quiera saber que hay un puertorriqueño en el avión, cuando el avión aterriza, si aplaude y empieza la gente a aplaudir, pues es de Puerto Rico, porque la gente aplaude como que qué bueno que llegamos. O sea, eso es tradición ya. Qué bueno. Tenemos la seguridad de que en nuestro caminar y en nuestro viajar en esta tierra, el Señor siempre tiene el control. Ahora, no dejes, y con esto termino, no dejes que nada ni nadie te separe del amor de Cristo. Y puede ser que en muchas ocasiones nos veamos nadando, es como cuando uno nada en contra de la corriente, donde a lo mejor ves que te estás yendo, la corriente te está llevando, o la gente, o lo que vivimos te está alejando del Señor, o de la fe, o de la Escritura. No, es momento de acercarnos. Dice la Escritura que un corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Si nosotros venimos delante de Él con humildad, reconociéndole a Él en arrepentimiento de lo que hayamos hecho, el Señor se va a acercar a nosotros, ¿verdad? Y nos va a sanar. Así que en esta mañana os animo a que continuemos pegados del amor de Dios, que pegados del Señor, y que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Así que el Señor les bendiga.